Ok, vieron en el texto y todo eso, me percaté de que justo es el tema que íbamos a ver el día de hoy, preferible les enseño esto, y el de la semana 11 en cambio, ese trata sobre un tema posterior a este, así que estamos bien. Pensé que estábamos un poquito atrasados en comparación a lo que quería el ministerio. Ok, ya hemos visto en la anterior clase todas las fuerzas que había cuando un cuerpo estaba en equilibrio. Pero ¿qué sucede cuando un cuerpo no está en equilibrio? Cuando tiene movimiento. Bueno, aquí hay dos definiciones. Realiza trabajo. Aquí tengo dos definiciones. Número uno, bueno, puede moverse. Aquí tengo dos definiciones cuando existe fuerza con movimiento. La primera es que todas las sumatorias de la fuerza sea igual a cero. Y esto solo sucede cuando se tiene una velocidad constante, ¿no? Cuando mi velocidad es constante. O también puede darse el caso de que tenga aceleración. ¿Sí? Puede darse el caso de que tenga aceleración. Así que todas las fuerzas va a ser masa por aceleración. ¿Ok? Esto sucede cuando no tengo las velocidades constantes, cuando veo que existe un cambio. O incluso en los ejercicios nos plantean esa parte. Muy bien. Así que si yo tengo movimiento, ¿qué otras fuerzas existe dentro de este movimiento? No solo es la fuerza que está empujando al vehículo que está dentro del motor, ¿no? No solo hay esta fuerza de acá que está dentro del motor. Existen otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, tenemos la más conocida para ustedes. En este caso, ¿cuál sería? ¿Cuál apunta hacia abajo? La aceleración o algo así. No. ¿Cómo va a apuntar hacia abajo la aceleración? Ya vimos en otras clases. El peso. El peso. Y esta fuerza tiene una fuerza opuesta. Tercera ley de Newton, recuerden, ¿no? Cojamos este verde, ¿ya? Su fuerza opuesta, en cambio, es la normal. ¿Sí? Es la normal. El suelo tiene otro tipo de fuerza. Obviamente la fuerza del motor, que como está en esta posición, ok, le vamos a poner igualito, ¿no? No hay problema. Aquí está mi fuerza, la que está moviendo al vehículo, ¿no? Ya vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre para que lo entiendan mejor. Y finalmente, existe una fuerza más. Y esta fuerza está ubicada en el suelo. ¿Cómo creen que se llama esta fuerza? Fuerza de rozamiento. ¿Ok? Esta no la habíamos hablado anteriormente. Es fuerza de rozamiento. Y esa se opone al movimiento. Sí, fuerza de rozamiento. Voy a escribirla acá. De una vez aumento el tamaño de letra. Sí, fuerza de rozamiento. Ok. ¿Y qué es la fuerza de rozamiento? Es la fuerza que se produce en el momento en que existe una fricción entre dos cuerpos. Por ejemplo, existe la fricción entre, entre la llanta y el asfalto. Es por eso que las llantas tienen los surcos, porque necesitan un mejor agarre, y eso es mediante el concepto de fuerza de rozamiento. Ahora, prendan las, prendan las cámaras, pongan las manos ahí y comiencen a hacer así. Sí, todo lo que ustedes sienten en sus palmas, existen estos relieves pequeños y uno se percata de que existe fricción. Ahora apliquen más fuerza y traten de mover. Pongan toda la fuerza que puedan y traten de mover. Eso es fuerza de rozamiento, ¿no? Cuando un cuerpo carece de fuerza de rozamiento, entonces tiene la mayor libertad. Ejemplo,
Si ustedes comienzan a caminar en un piso de madera que esté recién lustrado con medias, es más sencillo caminar, deslizarse, que tratar de deslizarse con los zapatos puestos. Traten de hacer eso y va a ser casi imposible en algunos casos. Entonces, eso es la fuerza de rozamiento. Muy bien. A ver, compartamos otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo en esta parte, no? Justo en esta parte del suelo existe la fuerza de fricción. Ok, entonces la nueva fuerza que hemos conocido, fuerza de rozamiento. La normal, el peso y la fuerza que está en movimiento. Vamos a trasladar este concepto al diagrama de cuerpo libre. Ok, en el diagrama de cuerpo libre, recuerde que aquí se coloca un puntito y de ahí vamos a trabajar lo demás. Lo que ya vimos era el peso y la normal, ¿sí? Opuesta. Para este sentido, digamos, hacia la izquierda estaba la fuerza y hacia el otro lado estaba la fuerza de rozamiento. Sí, la fuerza de rozamiento. Ok, y ese es mi diagrama de cuerpo libre. No tengo más fuerzas. Sí, no tengo más fuerzas. Lo que nos toca tal vez añadir es que la fuerza de rozamiento, ¿sí? Esta fuerza de rozamiento se calcula mediante la siguiente ecuación. Fuerza de rozamiento, esto es igual al coeficiente de rozamiento, que muchas veces le conocemos como UC. No es una M, no es una U, es una letra griega llamada iuta. UC por la normal. ¿Sí? Y como es fuerza, ¿cuál será la unidad de esta fuerza de rozamiento? Por un punto para el siguiente año. ¿Cuál será la unidad de la fuerza de rozamiento? Nada. El newton. Es una fuerza, por tanto debe ser newton la unidad. ¿Ok? A ver. Ya fue tarde, ya dije yo primero. Ok, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? ¿Sí? ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? Coeficiente de rozamiento. A ver, ¿quién me quiere consultar qué es el coeficiente de rozamiento? En internet, ahorita tienen la oportunidad. Dice que vincula la oposición al deslizamiento que ofrece las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad del apoyo mutuo que experimentan. Es un coeficiente adimensional, usualmente se presenta con la letra griega mi. Ya. Bueno, entonces, sí, es un número adimensional, no tiene dimensiones, es un coeficiente como tal, en que nos indica cuánta fricción puede producirse al contacto entre dos cuerpos. Entonces, entre más grande sea este coeficiente, más difícil será de moverse, y entre menos será más sencillo. Ejemplo, el hielo tiene un coeficiente muy bajo, ¿sí? El coeficiente del hielo es muy bajo, sí, muy bajo. Por eso los patinadores pueden aprovechar y desplazarse libremente. En cambio, el coeficiente del asfalto, sí, el coeficiente del asfalto
cambio este es muy alto. Debido a que necesitamos que sea alto para poder moverse los vehículos. Ok. Continuando con esto, vamos a establecer las sumatorias de fuerzas. Vamos primero con el eje Y. Aquí como recomendación, primero, por lo general se hace siempre el eje Y y luego el eje X, por recomendación. No es necesario ese orden. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Mi pregunta para ustedes, ¿el cuerpo va a levitar? ¿El cuerpo va a volar hacia arriba? ¿Sí o no? Si es que no tiene gravedad, sí, creo yo. Bueno, Para arriba. claro. Pero la pregunta, ¿el auto va a moverse en ese sentido? No, ¿verdad? No. Como no se mueve en ese sentido, aquí va a ser 0. Y como no hay movimiento en ese sentido, ojo, ¿verdad? Que repito, que no hay movimiento en ese sentido, yo puedo decir lo que hemos trabajado anteriormente, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Todo hacia arriba, la normal, y hacia abajo el peso, y esto va a ser igual a 0. Normal, en este caso va a ser, está con menos, pasa con más. Va a ser igual a el peso. Y ya, con eso, si es que necesitamos algo más, podemos hacerlo. Créame que el proceso que estoy haciendo se repite muchas veces. Es casi el mismo. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en X. El de arriba era en Y. Sí, en Y. Okay, en Y. En este va a ser en X. Y bueno, aquí sí ya depende de muchas cosas. Aquí sí existe movimiento, porque el auto estaba moviéndose, ¿no? Estaba moviéndose para la izquierda. Y aquí yo puedo decir claramente que todo lo que está a favor del movimiento va a ser positivo. Cuando ahí existe movimiento, todo lo que esté a favor del movimiento, positivo. Y lo que esté en contra, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, correcto. Ahora, esta sumatoria de fuerzas en X, como ya sabemos que existe movimiento ahí, existen dos posibilidades. La primera, que sea igual a 0. Y la otra, que sea igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Cualquiera de las dos son válidas. Depende del ejercicio o depende de lo que queremos analizar. Recuerden, E es 0 cuando existe velocidad constante. Cuando su velocidad es una constante. Y es masa por aceleración cuando existe la presencia de una aceleración. Y obviamente esta aceleración también tiene que ser constante. Sí, cualquiera de las dos son válidas. Por tanto, vamos a decir que existe aceleración en este caso. Vamos a decir que ese auto está moviéndose y está arrancando y tiene aceleración. Así que lo que está a favor del movimiento, ¿qué es? ¿La fuerza o la fuerza de rozamiento? La fuerza. La fuerza, por tanto positivo. Y en contra de este movimiento, ¿qué está? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento. Y por tanto va a ser negativo. Fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a, en este caso vamos a suponer que tiene aceleración, entonces sería igual a masa por aceleración. Y en teoría, ahí terminaría casi nuestro ejercicio. Lo único que tendríamos que recordar es que podemos ocupar esta ecuación de la fuerza de rozamiento. Muy bien. Pero, ¿qué pasará en cambio en un plano inclinado? Aquí ya tengo mi plano inclinado. Y ahí está mi auto. Sí, me compré la anterior semana. No lo puedo estrenar porque no sé conducir. Ok. Yo ya sé que va a tener movimiento. Sí, su movimiento está en ese sentido, está subiendo, ¿no? Clarito. Ahí está el movimiento. Vamos a establecer ya las fuerzas. Ok. Primero, el peso. Lo esencial de aquí va a ser siempre el peso.
¿Y el peso hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia Hacia abajo. Hacia abajo. Aquí está mi peso. Ok. Y también tengo la normal. Y mi normal siempre es perpendicular a este suelo. Perpendicular quiere decir que forma un ángulo de 90 grados, así que con la reglita ustedes harían tan, 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 y mi normal está aquí. ¿Sí? Aquí está mi normal. ¿Sí? A diferencia del de arriba que era en la misma recta, aquí no. Esta normal es perpendicular al ángulo, es perpendicular al plano. Y siempre va a ser así la normal, siempre perpendicular. ¿Qué otra fuerza tengo? Obviamente la fuerza del motor que está moviendo al vehículo. Y tengo la fuerza de rozamiento. Ok, tengo la fuerza de rozamiento. Que en cambio esta se opone al movimiento. A ver, ya un ratito se lo pongo. Esto, fuerza de rozamiento. Tengo una pregunta en el chat. Dice, perdón, pero mi internet está malo. Por ese motivo se sale a cada rato. Ok, con tal que no se fugue, basta. Muy bien. Entonces son todas las fuerzas que tengo en este cuerpo. Casi. Ok. ¿Está inclinado? Sí. ¿Le podemos hacer el diagrama de cuerpo libre en esta posición? Sí. Pero a veces se puede complicar un poquito. Escucha al siguiente consejo. Durante años yo tenía ese problema. Hasta que me percaté de lo siguiente. Que cuando tengo este tipo de ejemplos, los que me indican en sí el eje de coordenadas, es la normal y la fuerza de rozamiento. No el peso, no la fuerza, sino la normal y la fuerza de rozamiento. La normal me indica el eje X, el eje Y. ¿Sí? La normal me indica el eje Y. En cambio, la fuerza de rozamiento me indica el eje X. ¿Ok? Repito, la normal me indica el eje Y y la fuerza de rozamiento o fricción, como quieran llamarle, me indica el eje X. Siempre. Yo no voy a confiar ni en el peso ni en la fuerza para hacer mi eje de coordenadas. Dicho eso, ya puedo hacer mi diagrama de cuerpo libre. Para este cuerpo aquí. Mi diagrama de cuerpo libre. Obviamente, siempre necesito el punto inicial, donde se ubican todas las fuerzas. Y voy a empezar dibujando primerito la normal. ¿Ok? La normal está con este color, entonces voy a respetar. La normal hacia arriba. ¿Sí? Y luego la fuerza de rozamiento. Ok, la normal es el eje Y, el motivo es porque es perpendicular al suelo, por ese motivo. Y la fuerza de rozamiento siempre va a ser paralela al suelo. Sí, siempre paralela al suelo, obvio, está en el suelo la fuerza de rozamiento. Por eso tiene que ser paralela. Entonces, ya tengo. De ahí el resto ya puedo continuar. Tengo mi fuerza, F, y tengo mi peso. Pero ojo, mi peso ya no va a estar apuntando hacia abajo ahorita, porque ya le estoy rotando. Entonces, imaginen a ustedes mismos en el celular o en la computadora, o ustedes su cabeza roten de tal manera que se va a percatar. Ah, sí, la fuerza está apuntando ahora para acá, el peso. ¿Sí? El peso está apuntando ahora hacia allá. Y recuerden, yo solo puedo trabajar con X y con Y. Así que me toca modificar el camino hacia la flecha. Entonces tengo que irme hacia abajo y hacia la izquierda. Tan, 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 tan. Hacia abajo. Ya. Y hacia la izquierda.
Este de acá se va a conocer como peso en, ¿qué será? ¿En X o en Y? Este peso de aquí. En Y. En Y, Y. muy En bien. Y. ¿Y el de acá? En X. Muy bien. Solo me falta una cosita más. El ángulo. Sí, el ángulo. Por lo general en el peso se utiliza el ángulo alfa. Vamos a utilizarle alfa, ¿no? ¿Dónde consigo este ángulo? Híjole. ¿Dónde estará este ángulo? Este ángulo alfa va a ser el mismo que tenga acá. ¿Ok? Por cuestiones de geometría plana, perdón, se puede establecer que este ángulo, el que está de la pendiente, va a ser el mismo ángulo que se aplique en el peso. ¿Ok? Si aquí mide 30 grados, ¿cuánto será acá? ¿Cuánto será, pues? 30. Si aquí mide 30, acá también tiene que ser 30. Y ya hemos descompuesto nuestro diagrama de cuerpo libre y lo hemos hecho de tal manera que sea más sencillo. Ahora sí ya puedo decir con certeza sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Ok. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual. Mi pregunta, ¿este auto se va a mover en ese sentido? ¿Sí o no? No, creo. ¿No? No, No se va a mover. A menos que le pongan una bomba abajo y le den un impulso. Negado. Entonces, por tanto, Que Goku lo levante. de tal manera, como no existe nada que le haga mover en ese sentido, va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, por lo general, en este movimiento, bueno, es que siempre, ¿para qué me voy a negar? Siempre en ese sentido, para este tipo de ejercicios, igual a 0. Y aquí sí, como no existe el movimiento, yo digo hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Hacia arriba tengo mi normal. Y hacia abajo tengo el peso. ¿Pero qué peso? Peso en Y. Y. ¿Sí? Igual a 0. Igual, correcto, normal, despejo. Igual a W. Ya. Y vamos a identificar qué significa esta Y. Miren, este es cateto adyacente. ¿Y el cateto adyacente qué es? Seno, coseno, tangente. El cateto adyacente ¿qué es igual? ¿Seno, coseno o tangente? Coseno, muy bien. En este caso, coseno de alfa, lo que valga. Yo estoy haciendo las generalidades, en verdad que eso pasa casi siempre. Y ya, con eso estaríamos despejando. Normalmente, esto de aquí se reemplaza en esta ecuación de acá, fuerza de rozamiento. Esto es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Y ya conocemos cuánto es la normal. ¿Ok? Entonces tendríamos que reemplazar esto acá. Por lo general se reemplaza aquí. Estoy dando el orden. Esto ya es pura memoria nada más. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Esto va a ser igual. Y aquí tengo dos condiciones. O puede ser igual a 0 o puede ser igual a la masa por aceleración. Y el auto está subiendo con velocidad constante, sería igual a 0. Pero si el auto tengo diferentes velocidades, me toca frenar, me toca acelerar, me toca frenar, me toca aumentar la velocidad, entonces ahí sería masa por aceleración. Y vamos a asumir eso, que está con masa por aceleración. Recuerden, también tengo la opción de que sea igual a 0. Eso ya mucho depende de los ejercicios. Y aquí vamos. Todo lo que esté a favor del movimiento, positivo, y lo que esté en contra, negativo. Entonces voy a
representar acá mi movimiento. Sí, ahí está mi movimiento. Entonces, lo que esté a favor, positivo, y lo que esté en contra, negativo. ¿A favor qué está? Solo en el eje X, ¿no? Solo en el eje X. ¿Qué está a favor del movimiento? Se durmieron. La fuerza. La fuerza. ¿Sí? La fuerza. ¿Tengo otra fuerza adicional que está a favor del movimiento? ¿Sí o no? No. No. En contra del movimiento, ¿qué tengo? La fuerza de rozamiento. ¿Y qué más? El peso. El peso en X. X. ¿Sí? Porque está apuntando hacia el sentido contrario al movimiento. Entonces serían negativos. Negativo la fuerza de rozamiento. Que aquí nos tocaría reemplazar este valor acá. Menos el peso en X. Y esto se va a hacer igual a la masa por aceleración. Ok. Entonces, fuerza. Menos fuerza de rozamiento. Menos el peso. Y esta X me toca ver. En este caso es cateto opuesto. ¿Y el cateto opuesto qué significa? Seno, coseno, tangente. Coseno. Seno. Cateto opuesto es seno. ¿Sí? Entonces sería seno de alfa. Y esto va a ser igual a la masa por aceleración. Y ya está. Por lo general se hace así y a eso lo tendríamos que reemplazar, dependiendo del ejercicio muchas veces. Ok. Vamos a copiar este auto ya para hacer nuestro primer ejercicio. Ok. Vamos a decir que tiene una masa de 1800 kilogramos, que es más o menos lo que pesa un auto de ese tipo. Bueno, 2500 pesa. Sí, ese Hyundai es 2500. Ok. Tiene una masa de 2500 kilogramos. Ok. Y está pasando por un coeficiente de rozamiento de 0.1. O sea, es un poquito alto. Hay más bajos. Entonces no determine la fuerza del motor. Y solo con eso. Ok. Como ya habíamos visto anteriormente, hacemos de una vez el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que como está rotado, en verdad está en una horizontal este cuerpo. En una horizontal. Y nos quedaba de esta manera, ¿no? Normal. Peso. El cuerpo se está moviendo para acá. Fuerza. Y acá tengo una fuerza de rozamiento. Ok. Entonces, el primer paso. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Y como ya vimos, va a ser igual a 0. En esto no va a cambiar. Y se reemplaza hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Por lo que no existe presencia de movimiento ahí. Sí, normal positivo, el peso negativo. Normal está con menos, pasa con más positivo. Así que mi normal va a ser igual. ¿Y el peso a qué era igual? ¿A qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. Correcto, masa por gravedad. Todo esto nos interesa ahorita. Entonces, normal, esto va a ser igual. La masa, 2500 kilogramos. Por la gravedad, que es 9.8. ¿Cuánto nos da? Ahí sí. 24.500. Muy bien.
24.500. La unidad, la voy a cambiar para no confundir. La unidad de la normal son los newton. ¿Sí? No confundir newton con normal. La una es dimensión y la otra es unidad. ¿Ok? Ok, ya tengo. Siguiente paso, como les dije, calculen fuerza de rozamiento. Primer paso ya lo hicimos. Sumatoria de fuerzas en 10. Ahora, vamos a establecer la fuerza de rozamiento. Esto es igual al coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Entonces, fuerza de rozamiento, esto va a ser igual. Aquí ya vimos que era 0.1 como dato. Y mi normal es la que acabamos de calcular. O sea que es por 24.500. ¿Cuánto me da? 2.450. 2.450 te creo. Sí, a mí me salió 2450. Sí. No me salió eso. Sí, tengan cuidado. Cuando vean la coma en sus calculadoras científicas, por lo general eso significa miles, mil, millones. Sí, no Ay, le... China. El No, punto es que nomás aquí de decimal. que todo colgado esto. Ya, tengan cuidado. Cuando es coma, quiere decir miles y millones. Bien, 2.450. Fuerza de rozamiento ya la tengo. Y no se olvide que la unidad son newtons. ¿Sí? Eso ya es unidad. Y ahora sí ya puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual. Como no nos dice qué tipo de, si es que tiene aceleración o no, vamos a aumentarle ya. Vamos a decir que este auto está acelerando a razón de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Este es un dato adicional. Caso contrario sería igual a 0. Aquí nos tendrían que dar como dato la aceleración. Y así que como tengo aceleración sería masa por aceleración. Y vamos. Movimiento. Obviamente el cuerpo está moviéndose acá. Hemos rotado el cuerpo para entenderle de mejor manera. ¿Qué está a favor del movimiento? ¿La fuerza o la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento. No. Vea cómo es el movimiento. La fuerza. Entonces la fuerza. Ya, entonces me quedaría fuerza. La fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento, créanme. Va a ser igual a la masa por aceleración. Reemplazamos datos. Fuerza es lo que voy a calcular. Menos fuerza de rozamiento ya calculé. 2.450. Ajá. Esto es igual. La masa era 2.500 kilogramos. No, 25.000 kilogramos. Por la aceleración, en este caso pusimos que era de 3. Fuerza menos 2.450 es igual. ¿Cuánto salió aquí? 25.000 por 3. 75.000. Muy bien, 75.000. Dicen, pero arriba dice 2500. Ajá. Ay, perdón. Entonces, solo 7.500 más. Ahí ya. Estamos poniendo atención. Ok, 2.500 por 3, 7.500. En esta ocasión, masa por aceleración también me da como unidad newton. Aquí tengo newton, newton. Así que sí puedo sumar o restarlo, si escuchaba, ¿no? Esto sería 7.500. ¿Está con menos, pasa con? Más. Más. ¿Sí? Y me tocaría sumar nada más eso de ahí. 9.950. ¿Ya? ¿Y qué unidad será? Newtons. Correcto.
Newton. ¿Ya? Es un ejercicio típico. De esa manera se hace. Sí, de esa manera se hace. No, es casi el mismo proceso siempre. No cambia. Ok, con esto Listo, terminamos. ahí dice 7500 más 245 o qué más sigue. 2450. Creo que estás poniendo el Serio, dedo. no me sale acá en la pantalla. Es que aquí no se ve. Aquí solo sale que está 7500 más 245. Ah, tal vez estás poniendo el dedo sobre el cero. Así es, 2450. Ok, entonces sumando estas dos me da 9950. Y ya, con eso terminamos. Muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Quedan libres. Tratarán de hacer la actividad de la semana 10, que creo que son más preguntas y estaba relacionada con lo que vimos el día de hoy. Eso es todo.